Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en un video más. Gracias por estar en sintonía con cada uno de nosotros. Vamos a pedir la bendición en este día y digámosle: Padre Celestial, gracias le damos por esta oportunidad, porque nos permitió llegar hasta este momento, Señor, para realizar este pequeño culto con todo nuestro corazón en agradecimiento por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos por las personas que nos están acompañando en este momento y que nos acompañarán a lo largo del video, Señor. Te agradecemos por ello y te pedimos así también que seas tú manifestándote en este pequeño culto, que seas tú hablando cada vida, cada corazón, Señor, que está escuchando esta palabra, Señor, y así mismo recibe las alabanzas que vamos a cantarte, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos por la primera alabanza a cargo de nuestra hermana Gabriela y nuestra hermana Liliana. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar este culto con una alabanza llamada Enciende una luz. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta preciosa alabanza. Vamos a decir: tu fidelidad es grande.
Así es, mis hermanos, esperamos que se hayan gozado con las alabanzas y más aún que se las hayan cantado con su corazón a nuestro Dios, ¿verdad? Porque dice que Él habita en la alabanza de su pueblo, así que esperamos que ustedes la hayan cantado desde los lugares donde ustedes se encuentren. Y vamos a pasar a la palabra de Dios en este momento. Para ello vamos a abrir el libro de Lucas, de los Evangelios en el Nuevo Testamento, el capítulo 4, y vamos a leer del versículo 17 al versículo 18. Entonces vamos a leerlo. El título de esta palabra se llama Fuente de Bendición. Entonces lo vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad los oprimidos. Bueno, vamos a leer el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Vamos a cerrar los ojos, vamos a pedir la bendición. Señor, te pedimos que seas tú hablando en nuestras vidas, a nuestros corazones. Te pedimos que seas tú bendiciéndonos en gran manera de forma espiritual para poder comprender tu palabra, que podamos entenderla y retenerla, Señor. Ayúdanos a retenerla para que nosotros podamos poner nuestra parte y podamos ponerla en práctica, Señor. Te pedimos que seas tú abriéndonos el entendimiento, que hables con voz audible a nosotros, Señor, y que seas tú dándonos a conocer los misterios de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer nuevamente. Recuerden que el título de esta palabra se llama Fuente de Bendición. Vamos a leer versículo por versículo. Dice el versículo 17: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Vamos a leer la primera parte del versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Acá estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo cuando vino acá a la tierra. Pues sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba acá en la tierra, Él también leía la palabra de Dios, y en este caso eran los libros de los profetas del Antiguo Testamento. Él también oraba, ayunaba y tenía comunicación con nuestro Dios. Entonces acá en esta ocasión dice que se le dio el libro de Isaías y abrió la parte donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces sabemos que en el Antiguo Testamento las personas no tenían el Espíritu Santo, sino que Dios les hablaba por medio de profetas. Dios les hablaba de diferentes maneras. Sin embargo, después de que nuestro Señor Jesucristo dio la vida por cada uno de nosotros nos dejó el Santo, el Consolador, que es el Espíritu Santo, para que more en cada uno de nosotros. Entonces acá dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quiénes son aquellas personas que tienen el Espíritu del Señor? El Espíritu de Dios y el Espíritu Santo son aquellas personas, según la palabra de Dios, que le han abierto las puertas de su corazón por medio de la confesión de la boca, así como la oración que hacemos al final de cada culto. Hacemos una oración, y aquella persona que lo confiesa, aquella persona que lo habla, esa persona le está dando entrada al Espíritu Santo, está reconociendo a Dios como su Señor, y esa persona está dando el chance para que el Espíritu Santo pueda entrar a su vida, a sus corazones, y para que su vida pueda ser transformada. Así también nosotros es necesario que creamos en lo que dice la palabra de Dios, para que no entristezcamos el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo pueda crecer por medio de la lectura, así como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, para que pueda crecer por medio del ayuno y por medio de la oración, y para que nuestro espíritu también pueda crecer. Entonces acá está hablando: el Espíritu del Señor está sobre mí. En aquel tiempo podemos ver que estaba hablando el profeta Isaías, estaba haciendo una profecía. Y acá nuestro Señor Jesucristo estaba hablando así también, que Él tenía el Espíritu de Dios. Nosotros en la actualidad podemos tener el Espíritu de Dios. Hay personas que no lo tienen porque no han querido escuchar, no han querido recibir la palabra. Hay personas que no tienen el Espíritu porque no han querido confesar, no han querido creer, no han querido arrepentirse de sus caminos, no han querido seguir la mirada fija en Dios, no han querido dejar el mundo. Pero aquellas personas que han decidido realizar un cambio en su vida, aquellas personas que han reconocido a Dios como su Señor, como nuestro Dios, aquellas personas que han renunciado al pecado voluntario, aquellas personas que han decidido
cambiar, aquellas personas que se han arrepentido, esas personas que han confesado con su boca y han creído que Dios le levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, esas personas poseen el Espíritu Santo en sus corazones y en cada uno de ellos. Entonces, cuando nosotros poseemos al Espíritu Santo, pasan cosas, digámoslo así, sobrenaturales, pasan cosas diferentes a lo que el mundo conoce, a lo que el mundo espera. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, Dios pone una gracia en nosotros que puede ser vidente por muchas personas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero conocen personas y dicen, no sé, esa persona tiene algo agradable, esa persona tiene algo diferente, esa persona tiene algo, no sé qué es, no lo puedo describir, y es la gracia porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces a veces cuando una persona que tiene el Espíritu Santo busca un trabajo, a veces ese trabajo lo consiguen por gracia, porque dicen, esta persona no tiene exactamente lo que se necesita en ese trabajo, pero tiene algo que nos hace sentir de que es la persona indicada para este puesto. Entonces, ese es el Espíritu Santo que nosotros tenemos, es la gracia que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Pero no solamente el Espíritu Santo nos da gracia, no solamente el Espíritu Santo nos bendice a nosotros, sino que también nos convierte en una fuente de bendición, y es a lo que vamos con el tema en este momento. Una fuente de bendición, y cuando hablo de bendición, la mayoría de personas pensamos en bendiciones materiales, bendiciones, dinero, un buen trabajo, un carro del año, una casa grande con muchos cuartos, andar dinero siempre en la cuenta del banco, en el bolsillo, en la cartera, o tener cosas materiales, un buen televisor, una buena cocina, una buena refri, cualquier cosa. Nosotros usualmente pensamos en bendiciones materiales, pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, no nos convertimos en fuente de bendición de cosas materiales, nos convertimos en fuente de bendición de cosas espirituales para las demás personas. Acá Jesús lo estaba diciendo, acá el profeta Isaías también lo estaba diciendo, y vamos a conocer algunas bendiciones de las cuales nosotros somos fuentes para bendecir a los demás. Vamos a seguir leyendo en el versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Acá está la primera parte, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son esas buenas nuevas a los pobres? Acá en esta tierra, si una persona no tiene dinero, es posible que no va a conseguir mucho por ser pobre, porque no tiene los recursos económicos para conseguir cosas materiales, porque el estudio a veces es muy elevado, las mensualidades son muy caras, y posiblemente no va a tener una preparación tan allá como las personas que tienen el dinero. Pero acá Dios nos convierte a nosotros en fuente de bendición, porque a las personas pobres son las personas que han sido más llamadas, más escogidas para que el Espíritu Santo habite en cada uno de ellos, y para que tengan el beneficio principal y el beneficio más grande, que es la salvación. Entonces dice la palabra de Dios que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que entre un rico en el reino de los cielos, porque el rico ha puesto su mirada en las riquezas, ha puesto su corazón en las riquezas, pero las personas que son pobres, esas personas ponen más su mirada en la fe. Entonces cuando dice acá que ha sido ungido para dar buenas nuevas, quiere decir de que nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas, estaba hablando de la palabra de Dios, estaba hablando de los misterios del reino de Él, estaba hablando aún así también de la salvación. Entonces, así como nuestro Señor Jesucristo estaba ungido, así nosotros por medio del Espíritu Santo también estamos ungidos para hablarle a aquellas personas que son pobres, darles buenas nuevas, decirles que hay esperanza, porque hay muchas personas que muchas veces no tienen para comer, pero entre las buenas nuevas podemos darle aliento, podemos decirle que Dios nunca desampara a nadie, podemos decir que Dios no abandona a nadie, y que esa persona, si tiene fe, con toda seguridad esa persona va a tener alimento en su casa, esa persona va a tener con qué sostenerse en su casa, aunque las cosas vayan en contra. Y las buenas nuevas acá espirituales son mejores que las buenas nuevas económicas que nosotros le podamos dar a cualquier persona, porque le estamos hablando de un mundo diferente, del reino de Dios,
de que vamos a dejar la carne, que vamos a dejar las riquezas acá en la tierra porque no nos vamos a llevar nada. Y estamos hablando de una bendición espiritual que es eterna allá en el reino de los cielos y que no va a perecer. No como dice la palabra de Dios, que las riquezas acá en la tierra, el ladrón se las roba, la polilla lo destruye. Y las buenas nuevas que nosotros podemos dar a las personas no van a ser destruidas, sino que van a ser acumuladas en el reino de los cielos para cuando nosotros partamos de esta tierra. Entonces por eso somos fuentes de bendición, porque podemos darle aliento a personas que son pobres económicamente y aún así a personas pobres de espíritu. Porque no solamente está hablando a personas pobres económicamente, sino a personas pobres de las cuales no tienen un buen estudio, no tienen un buen conocimiento de la palabra de Dios, no han escudriñado la palabra de Dios, y Dios nos utiliza a nosotros para que nosotros los podamos guiar y para que esas personas puedan crecer en la fe, puedan crecer espiritualmente. Porque acá podemos ver nosotros que hay muchas personas que van a la iglesia 7 días a la semana, pero el conocimiento que ellos tienen es pobre, porque muchas veces se nos hace una costumbre ir a la iglesia y solo lo hacemos por ir. Muchas veces se nos hace una costumbre y nosotros pues no ponemos atención, solo vamos porque es una rutina a la cual nosotros hemos agarrado y decimos que somos cristianos por la misma rutina que nosotros tenemos. Pero muchas veces no nos detenemos a escuchar, no nos detenemos a leer, no nos detenemos a analizar, no nos detenemos a orar, a ayunar, no nos detenemos a hacer nada de eso. Porque es la rutina que nosotros llevamos. Mas sin embargo, para eso estamos nosotros, para alimentar a los pobres de espíritu, a los pobres de su corazón, porque hay pobres en el espíritu los cuales con media cosita que les hagan en la iglesia se quieren apartar, se quieren retirar. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo podemos darles buenas nuevas, podemos darles aliento, y esas personas pueden seguir adelante y esas personas no se van a retirar por las buenas nuevas que nosotros le vamos a estar dando por medio de la unción que vamos a tener por medio del Espíritu Santo. Entonces es una de las fuentes de bendición que nosotros tenemos para con las personas de afuera, tanto para las pobres económicamente, aún más importante para las pobres de espíritu, que nosotros les podemos dar ese ánimo que tanto necesitan. Es una de las fuentes de bendición. Vamos a leer la otra. Dice en medio del versículo 18: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Imagínense lo que está hablando acá. En aquel tiempo nuestro Señor Jesucristo sanaba a las personas de enfermedades, de cosas físicas, de la vista, sanaba de dolencias, a la mujer del flujo de sangre, al cojo, al paralítico. Pero acá nos está diciendo que hay cosas más importantes que sanar a las personas físicamente, porque Jesús eso lo hacía para atraer más personas y para poder impactar en cada uno de sus corazones y para que las personas pudieran creer en Él. Porque a la par de las palabras vienen las obras, vienen los hechos para confirmar lo que se ha dicho con las palabras. Igualmente nosotros pues vamos a dar esas buenas nuevas a las personas, y así mismo nosotros vamos a poder sanar. Pero acá no está hablando de cosas físicas de nuestro cuerpo, acá está hablando de quebrantados de corazón, aquellas personas que se sienten destrozadas, aquellas personas que se quieren quitar la vida por los problemas de este mundo, aquellas personas que se sienten en depresión porque las cosas no les han salido como parece, porque han perdido el trabajo, porque les han descontado dinero, porque no tienen que comer, porque tienen una enfermedad terminal, porque tienen problemas con su familia, porque infinidad de cosas. Hay personas que están quebrantadas de corazón, hay personas que necesitan un aliento, necesitan una palabra, hay personas que están resentidas hasta con nuestro Dios, hay personas que están resentidas así también con sus familiares, y esas personas tienen el corazón quebrantado. Esas personas podemos ver rostros serios, podemos ver rostros de los más enojados, rostros de los más que nosotros podemos decir, no, mejor no me acerco porque cualquier cosa me va a decir. Podemos ver rostros de personas amargadas, pero no sabemos la sensibilidad que ellos manejan en su corazón, no sabemos el quebrantamiento que ellos tienen en sus vidas, en sus corazones. Y por eso Dios nos pone a nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, nos unge para que nosotros podamos ayudar a esos quebrantados de corazón y nosotros los podamos levantar, los podamos restaurar.
aquellas personas que deciden ya no seguir a nuestro Señor Jesucristo, deciden ya no seguir a Dios, nosotros podemos levantarlos y darles nuevos ánimos, porque dice la palabra de Dios que 7 veces se cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. Y aquel que está en los caminos del Señor dice que volará como las águilas, que correrá, caminará y no se va a cansar. Pero también es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte y podamos ayudar a sanar esos corazones quebrantados, porque hay personas dentro o fuera de la iglesia que necesitan esa sanación, necesitan una persona que esté ahí guiándolas. Y no se trata de que nosotros le hablemos con nuestras palabras y las persuadamos, sino se trata de que nosotros nos unjamos más del Espíritu Santo, nos sometamos más a Dios para que Dios nos utilice más con esas personas. Entonces acá está otro beneficio, acá está otra fuente de bendición para las personas que nosotros podemos ofrecer una vez nosotros tenemos el Espíritu Santo. Vamos a leer otra bendición que nosotros podemos ofrecer. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué nos está diciendo acá? Nosotros lo vamos a ver de manera espiritual. Hay personas que están sumergidas en cosas. Por ejemplo, lo más fácil que le vamos a poner de ejemplo, pongamos el vicio. Hay personas que están encerradas, tal vez no en una cárcel física, pero sí en una cárcel mental. Están encerradas en cosas, en vicios, en tomar, en delinquir, en fumar. Muchas veces la mentalidad que nosotros tenemos, muchas veces, aunque no tengamos vicios, pero muchas veces nuestra mentalidad está cerrada. Nuestra mentalidad está encerrada y no quiere escuchar nada más que nosotros no querramos oír. Queremos que la gente nos diga lo que nosotros queremos oír. Mas sin embargo, para eso está Dios. Dice la palabra misma que ella es como una espada de doble filo y va a penetrar cualquier cosa y va a cortar cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier cadena mala la va a cortar. Pero es la palabra de Dios la que va a hacer eso, no nosotros. Nosotros solamente vamos a ser instrumentos, nosotros solamente vamos a ser utilizados. Pero por eso, para ser utilizados, necesitamos ungirnos del Espíritu Santo, para que esta palabra nosotros podamos utilizarla y que Dios nos utilice a nosotros para que nosotros podamos hablarla. Es necesario que nosotros nos unjamos del Espíritu Santo. Entonces, aquellas personas que están encerradas, aquellas personas que no sienten paz, que tal vez están encerradas en una deuda, que tal vez están encerradas en cosas de este mundo, tal vez tienen miedo por la delincuencia, tal vez tienen miedo por enfermedades como la pandemia que estamos pasando, y esa mentalidad que muchas veces nos hace sentir encerrados. Dios nos mandó para que nosotros liberemos a esas personas que están cautivas espiritualmente, esas personas que están apartadas de Dios por esa barrera mental que ellos tienen. Entonces Dios nos ha enviado para que nosotros podamos liberar a esas personas. Es otra bendición espiritual que nosotros podemos ofrecer a las personas, al mundo, aún a otras personas cristianas, porque acá lo está diciendo la palabra de Dios. Todo el que tenga el Espíritu Santo va a poder realizar estas obras por los demás. Todo el que tenga el Espíritu Santo va a ser fuente de bendición para las demás personas. Vamos a pasar por el tiempo a la otra. Y dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Acá estamos hablando, creo mencioné un poco hace un momento, hay muchas personas que están cegadas en sus pecados, cegados en sus vicios, cegados en su mentalidad de pensar, cegados en cosas vanas de este mundo, cegados en la vanidad, cegados en cualquier cosa. Hay personas que están cegadas y básicamente no pueden ver con claridad. No estamos hablando de los ojos físicamente, estamos hablando de los ojos espirituales, aquellos ojos que no nos permiten ver la verdad, que no nos permiten ver la luz, aquellos ojos en los cuales nosotros leemos la palabra de Dios pero no la podemos entender, en la cual nosotros podemos leer la Biblia pero no la comprendemos y no la entendemos a profundidad. Entonces de esos ojos espirituales están, porque hay personas que leen la palabra pero no tienen el entendimiento, y aquella persona que tiene el Espíritu Santo llega y le habla y le explica la parte que ellos no entienden, y inmediatamente sus ojos se abren y ellos pueden ver con claridad a qué se refiere la palabra de Dios, qué es lo que Dios les está pidiendo a ellos, qué es lo que Dios les está hablando por medio de la palabra. Entonces, aún así es otra bendición que nos ayuda a que los demás puedan
abrir los ojos y puedan ver claramente los beneficios de Dios, cómo se sirve a Dios, las cosas espirituales de Dios, los misterios del reino de Dios y todas las cosas espirituales que las personas de muchas veces del mundo no lo comprenden y no lo conocen porque no tienen la vista enclarecida. Vamos a pasar a otra, dice, a predicar el año agradable del Señor, dice acá. Básicamente acá está hablando de predicar el año agradable, es decir, que nosotros hablemos sobre el servicio que se le tiene que dar a Dios, porque acá está hablando del año agradable del Señor, no el año agradable para nosotros. No significa que el año agradable en el cual nosotros vamos a tener infinidad de cosas materiales, sino el año agradable para Dios. El año agradable para Dios, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo y nosotros realizamos todas estas bendiciones a las demás personas, el reino de Dios se expande, el reino de Dios se extiende, y entonces el Señor se alegra, nuestro Dios se alegra porque dice, bueno, mis hijos están en la tierra, están haciendo lo que Dios les ha pedido que hagan, están hablando de la palabra de Dios, están ungidos del Espíritu Santo, están siendo de bendición para las demás personas, bendiciones que no se pueden comprar, bendiciones que no se pueden vender, bendiciones que se pueden ganar, pero por medio del esfuerzo que nosotros pongamos en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Dios. Entonces va a ser el año agradable de nuestro Señor cuando nosotros cumplamos todos estos mandamientos que nos está diciendo acá en este versículo. Estos son pocos de los beneficios que nosotros podemos ofrecer a las demás personas cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo. Hay más beneficios que se pueden encontrar en la palabra de Dios, pero nos hemos enfrascado en esto porque estos van a ser de gran bendición a las demás personas. Es necesario que nosotros nos unjamos del Espíritu Santo, es necesario que nosotros busquemos de Dios, es necesario que nosotros seamos fuente de bendición, porque es agradable, se siente bien en el corazón ser fuente de bendición para las demás personas, porque estamos satisfaciendo nuestro corazón en el sentido de que de esa manera nosotros vamos a amar a las demás personas. Amar a las personas se siente agradable, amar a las personas se siente bien, y ser de bendición a las demás personas es como que nosotros nos estemos satisfaciendo nosotros mismos, primeramente a Dios y luego a nosotros por el amor que nosotros estemos brindando. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero que nosotros nos regalen, muchas veces da pena, pero el hecho de que nosotros tengamos para regalar a las otras personas es algo que nos levanta la autoestima, es un orgullo que nosotros llevamos por dentro, porque nos sentimos agradable ayudar a las demás personas, porque nos sentimos bien ayudar a las demás personas. Entonces, si ustedes no lo han experimentado, los invito a que lo experimenten, ayudar a los demás. Si ustedes lo hacen con formas de este mundo, síganlo haciendo porque son obras que van siendo acumuladas en el reino de los cielos. Pero si ustedes lo quieren hacer de manera espiritual, primero únjanse del Espíritu Santo, primero sométanse a Dios, y si nunca lo han hecho y lo quieren hacer por primera vez, entonces hagámoslo en este momento. Como les dije, el primer paso es hacer la oración que vamos a hacer en unos segundos. Ahí donde ustedes están, confiesen con su boca, sin miedo, sin temor, sin pena de que tengan familiares a la par, sin pena que tengan amigos y que le vayan a decir, ay, a ti sí estás cristiano, porque este es un paso de fe. No les estamos diciendo que se hagan religiosos, simplemente les estamos diciendo que tengan fe en Dios y que lo confiesen con su boca y con su corazón. Entonces, hagamos esta pequeña oración que es el primer paso, y el Espíritu Santo los va a guiar. Busquen la palabra de Dios, escuchen la palabra de Dios, léanla, y el Espíritu Santo los va a ir guiando. Pero demos el primer paso y repitan después de mí esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Bueno, hermanos, los esperamos en el siguiente culto. Que Dios me los bendiga y espero que se encuentren bien.